Hubo años de silencio, hubo décadas de aplausos, hubo millones de personas observando a José Luis Rodríguez como si ya lo supieran todo sobre él. Y, sin embargo, cuando comenzaron a circular rumores sobre un supuesto amor nuevo, una nueva boda y una nueva mujer en la vida de El Puma a los 83 años, en desconcierto volvió a encender una pregunta que parecía imposible de ignorar. ¿Era verdad que el legendario cantante estaba comenzando otra historia sentimental en la etapa final de su vida? ¿O estábamos, una vez más, frente a uno de esos espejismos mediáticos que convierten una vida compleja en un titular fácil? Y entonces llegó la frase que lo cambió todo. Breve, contundente, cargada de tiempo, de dolor, de gratitud y de verdad. Ella es el amor de mi vida. A veces no hace falta una gran puesta en escena para sacudir al público. No hacen falta violines, ni lágrimas frente a cámara, ni una confesión escandalosa con luces de plató. A veces basta una sola frase para que el peso de décadas enteras caiga sobre una historia y la reordene por completo. Porque cuando un hombre como José Luis Rodríguez, con una vida pública atravesada por el éxito, la controversia, la enfermedad, las rupturas y la sobrevivencia, deja ver con claridad quién ha sido su compañera esencial, esa afirmación tiene más fuerza que cualquier rumor pasajero. Y ahí es donde esta historia deja de ser una simple noticia del corazón para convertirse en algo mucho más profundo. Porque en realidad no estamos frente al relato de un amor nuevo a los 83 años, estamos frente a la revelación definitiva de un amor que lleva allí más de 30 años, un amor discreto, resistente, poco ruidoso, pero inmensamente sólido. Un amor que muchos miraron sin entender, un amor que el ruido de Internet intentó borrar, un amor que, al final, siguió en pie. Esa es la verdadera historia de José Luis Rodríguez el Puma y Carolina Pérez. Pero para comprender por qué esta confesión tiene tanto peso, hay que volver al principio, mucho antes de los rumores recientes, mucho antes de los videos virales, los titulares insinuantes y las especulaciones de una supuesta boda tardía. Hay que regresar a Caracas, a la infancia de un niño que no nació rodeado de privilegios, sino de carencias. José Luis Rodríguez González nació el 14 de enero de 1943 en Caracas, Venezuela. Hoy el mundo lo conoce como El Puma, uno de los grandes nombres de la canción romántica latinoamericana, un artista que conquistó escenarios internacionales como una voz capaz de sonar elegante, apasionada y herida al mismo tiempo. Pero antes de convertirse en leyenda, fue un niño marcado por la ausencia. Perdió a su padre cuando apenas tenía 6 años. Su madre, Ana González, una mujer que había enfrentado la vida en condiciones muy duras, tuvo que criarlo junto a sus 11 hermanos. Aquella casa no estaba llena de comodidad, sino de necesidad. No había una escuela de canto esperando por él, no había padrinos artísticos preparando su carrera, había hambre de salir adelante. Se ha contado muchas veces que desde muy joven tuvo que trabajar para ayudar a su familia, haciendo oficios humildes, aprendiendo a sobrevivir antes incluso de aprender a soñar en grande. ¿Cuántas estrellas pueden decir que su camino empezó realmente desde abajo, sin red, sin protección, sin garantías? Quizá por eso en su voz siempre hubo algo más que afinación. Había memoria, había lucha, había una especie de emoción acumulada que el público sentía incluso cuando no sabía explicarla. Con el paso del tiempo, ese muchacho de origen difícil empezó a construir una carrera artística que terminaría por volverlo inmortal para la música latina. Su nombre comenzó a hacerse fuerte en Venezuela, después se expandió hacia el resto del continente y más tarde alcanzó una dimensión internacional. Bolero, balada, salsa romántica, pop latino. José Luis Rodríguez supo navegar distintos estilos sin perder nunca su sello. Su forma de cantar no era fría ni técnica en exceso. Era una voz que parecía arrastrar vivencias. Una voz que no solo interpretaba letras, sino que las hacía sonar como confesiones. Así nació el mito del Puma, el cantante de presencia impecable, el hombre de escenarios grandes, el artista de mirada seductora y timbre inconfundible, el intérprete de éxitos que atravesaron fronteras y generaciones. El hombre que podía sonar poderoso y vulnerable en la misma canción. Con temas inolvidables, con su presencia en telenovelas y con un carisma que lo convirtió en figura continental, José Luis Rodríguez dejó de ser solamente un cantante para transformarse en un símbolo. Pero toda leyenda tiene grietas, y en la vida de El Puma, las grietas sentimentales fueron tan intensas como sus triunfos artísticos. Durante muchos años, su historia sentimental más conocida fue la que compartió con Lila Morillo. Juntos formaron una de las parejas más famosas del espectáculo venezolano y latinoamericano. Eran visibles, admirados, comentados. Su relación estaba expuesta al público, y como tantas historias vividas bajo reflectores, terminó desgastándose.
El matrimonio, que durante mucho tiempo fue presentado como una unión emblemática, finalmente se rompió. Y cuando se rompe una relación así, no se rompe solo la intimidad, se rompe también una imagen pública. Se fractura una familia. Se abren heridas que, muchas veces, no cierran del todo. La separación de José Luis Rodríguez y Lila Morillo no fue solamente un episodio romántico. Fue un punto de inflexión, el cierre de una etapa completa en la vida del artista. También fue el inicio de años difíciles, tensiones familiares y distancias que el tiempo no logró resolver fácilmente. Aquel final dejó cicatrices profundas, especialmente en el terreno personal, y sin embargo la vida no se detuvo ahí. Fue entonces cuando apareció Carolina Pérez, no como un estallido mediático, no como un personaje diseñado para escandalizar portadas, no como una irrupción aparatosa. Carolina Pérez, modelo de origen cubano y mucho más joven que él, entró en su vida de una manera distinta, sin tanto ruido, sin el teatro de los grandes anuncios, sin convertir el comienzo de la relación en un espectáculo. Y tal vez por eso su historia sobrevivió, porque empezó en la sencillez. Se ha dicho que entre ambos había una diferencia de edad de unos 25 o 26 años. Para muchos, ese detalle fue durante años el centro del morbo. Para otros, una excusa perfecta para no tomarse en serio la relación. Pero el tiempo, que suele ser el juez más cruel y más preciso, terminó hablando por ellos. Porque lo que para algunos parecía una historia improbable, pasajera o condenada a apagarse, acabó convirtiéndose en una de las relaciones más duraderas de la vida del artista. Ellos no se casaron de inmediato, y ese dato lo cambia todo. Antes de la boda hubo convivencia. Antes del papel hubo vida compartida. Antes del compromiso oficial hubo una década de historia real. Durante aproximadamente 10 años, desde mediados de los años 80 hasta mediados de los 90, José Luis Rodríguez y Carolina Pérez construyeron un vínculo lejos del estruendo. No se trató de un romance de impulso. No fue una relación nacida del vértigo, sino del tiempo, y eso es lo que la vuelve tan significativa. Fue una relación que primero se probó en la realidad cotidiana. Porque cualquiera puede prometer amor cuando todo empieza. Lo difícil es sostenerlo en los días comunes, en la rutina, en los viajes, en las ausencias, en las dudas, en el choque entre generaciones distintas, en el peso de una figura pública, en la sombra de una familia anterior, en la presión de quienes observan desde fuera esperando el fracaso. ¿Cuántas parejas sobreviven a ese tipo de prueba? Muy pocas, y sin embargo, ellos siguieron. Finalmente, después de esa larga etapa de convivencia, llegó el matrimonio. A partir de allí, lo que ya era una historia profunda tomó forma de unión oficial. Pero lo más importante no era el documento, sino todo lo que ya habían vivido antes de firmarlo. Para entonces, Carolina no era una novedad. Era ya parte de la estructura íntima de la vida del Puma. Era compañía, era estabilidad, era hogar. Y luego nació Génesis Rodríguez. La llegada de su hija no solo confirmó la seriedad del vínculo, también le dio un rostro nuevo a esa historia de amor. Génesis se convirtió en una especie de puente luminoso entre dos mundos, el del ídolo internacional y el del padre profundamente orgulloso. A lo largo de los años, José Luis Rodríguez ha dejado ver una emoción especial cuando habla de ella. Hay en su manera de referirse a Génesis una ternura distinta, como si al mirarla no viera solo a una hija exitosa, sino también la prueba viva de que aquella relación con Carolina no fue un episodio secundario de su vida, sino una de sus construcciones más reales y duraderas. ¿No dice mucho de una historia de amor el hecho de que su fruto más visible sea una hija admirada, talentosa y profundamente unida a ambos? ¿No revela también que detrás del personaje público había una familia auténtica, tejida lejos de tanto estruendo? Con el paso del tiempo, mientras el mundo seguía viendo a José Luis Rodríguez como estrella, Carolina Pérez permanecía en un segundo plano. Y esa discreción, lejos de debilitar la relación, pareció fortalecerla. Ella no convirtió su vida de pareja en un espectáculo, no buscó competir con la fama de él, no se instaló en el centro del ruido mediático. Eligió más bien el perfil bajo, la reserva, la presencia silenciosa. Y tal vez allí estuvo una de las claves más poderosas de esta historia. Porque algunas relaciones se apagan por exceso de exposición, otras se corrompen bajo el peso del personaje, otras terminan devoradas por la necesidad de mostrarse. En cambio, la relación entre José Luis Rodríguez y Carolina Pérez fue construyéndose como esas casas que no impresionan por su fachada, sino por la firmeza de sus cimientos. Sin embargo, la vida no les ahorró pruebas. Con los años, la salud del Puma entró en una zona crítica. La fibrosis pulmonar cambió el ritmo de su existencia. Lo que para otros era respiración automática, para él empezó a convertirse en una batalla.
El hombre que había llenado escenarios, que había cantado con vigor y control, se vio enfrentado a una fragilidad extrema. Su cuerpo, ese mismo cuerpo que había sostenido décadas de carrera, comenzó a reclamarle límites. Y en ese momento se revela la verdad de muchas historias. Cuando la enfermedad entra en escena, la realidad desnuda el amor. No todos se quedan cuando la vida deja de ser brillante. No todos resisten cuando ya no hay glamour, sino hospitales. No todos soportan el miedo. No todos permanecen cuando la admiración tiene que transformarse en cuidado. Y fue precisamente en ese tramo, el más duro, donde la figura de Carolina Pérez se volvió todavía más decisiva. Ella estuvo allí. Estuvo no en la fotografía bonita, sino en la prueba severa, en el tiempo del desgaste, en la incertidumbre, en la fragilidad real. Cuando José Luis Rodríguez enfrentó el durísimo proceso que culminó con un doble trasplante de pulmón, Carolina no fue una espectadora. Fue sostén, fue compañía, fue presencia concreta en uno de los periodos más dramáticos de su vida. Y ese detalle es imposible de minimizar, porque separa de manera definitiva la fantasía del rumor y la consistencia del vínculo verdadero. Se puede fingir un romance para las cámaras, se puede sobreactuar felicidad en una alfombra roja, se puede vender una imagen, pero no se puede fingir 30 años de lealtad. No se puede inventar la permanencia en la enfermedad, no se puede fabricar el amor que sobrevive cuando la vida se pone verdaderamente oscura. Y aún así, pese a todo ese recorrido compartido, en tiempos recientes volvieron los rumores. De repente, Internet comenzó a llenarse de insinuaciones, videos de YouTube, publicaciones de redes, titulares ambiguos, frases diseñadas para generar clics. Se hablaba de un nuevo amor, de una nueva boda, de un supuesto cambio radical en la vida sentimental del cantante. Algunos incluso insinuaban aislamiento, manipulación o transformaciones extrañas en su entorno. Y una parte del público, acostumbrada a consumir drama más rápido que verdad, empezó a preguntarse si de verdad José Luis Rodríguez estaba viviendo una nueva historia romántica en la vejez. Pero aquí es donde esta historia se vuelve realmente fascinante. Porque mientras el ruido digital empujaba una narrativa de novedad, los hechos más sólidos contaban otra cosa. Lo que aparecía una y otra vez no era la irrupción de una mujer nueva, sino la continuidad de la misma compañera de siempre. Carolina Pérez no había desaparecido, no había sido reemplazada, no era una figura del pasado. Seguía siendo, precisamente, la mujer de su presente. Entonces, ¿de dónde venía esa obsesión por llamar nuevo a lo que llevaba décadas existiendo? Tal vez del propio mecanismo del espectáculo, tal vez de la dificultad de aceptar que un hombre famoso, marcado por una vida sentimental compleja, hubiera encontrado estabilidad real y la conservara hasta los 83 años. Tal vez del deseo permanente de convertir cualquier gesto de un artista veterano en un melodrama de último minuto. Porque para muchos resulta más emocionante imaginar un escándalo tardío que aceptar una verdad más serena y más profunda, que el gran amor de la vida de El Puma no apareció ahora, sino hace mucho tiempo, y aún sigue a su lado. Ese es el gran punto ciego del rumor. La supuesta nueva historia no era nueva. La supuesta nueva esposa no era nueva. El supuesto nuevo amor era en realidad el amor antiguo, persistente y resistente de siempre. El amor que atravesó años, transformaciones, dolores y silencios. El amor que no necesitó exhibirse constantemente para existir. Por eso la frase que se le atribuye y que resume el centro emocional de todo esto tiene tanta fuerza. Ella es el amor de mi vida. Más que una línea suelta, esa idea funciona como la síntesis de todo lo que su biografía sentimental ha terminado revelando. No se trata solo de una declaración romántica, se trata de una conclusión, de un reconocimiento. De una especie de llegada final a la verdad, y es que en la vida de José Luis Rodríguez hubo fama, sí, hubo deseo, hubo controversia, hubo poder escénico, hubo amores públicos, rupturas dolorosas, conflictos familiares, enfermedades devastadoras y una resurrección física que parecía improbable. Pero cuando se mira todo en conjunto, la figura que permanece en el centro de su segunda gran etapa es Carolina Pérez. Ella no fue un paréntesis, no fue una transición, no fue un escándalo decorativo, no fue una sombra pasajera, fue permanencia. Y quizá ese sea el dato más conmovedor de todos, porque la permanencia no suele ser espectacular, no hace mucho ruido, no arrasa titulares, no provoca histeria colectiva. La permanencia trabaja en silencio, se construye en lo diario, se demuestra en los años, se prueba cuando todo alrededor cambia.
Y en una época dominada por lo instantáneo, por los romances fugaces, por el sensacionalismo sentimental y por la necesidad de convertir toda vida famosa en una saga infinita de rupturas y reemplazos, una historia como esta parece casi imposible de entender. Sin embargo, ahí está, casi 40 años contando desde el inicio de la relación, más de 30 de vínculo consolidado, una década de convivencia antes del matrimonio, una hija en común, un trayecto compartido marcado por la discreción, una batalla de salud atravesada juntos, y ahora, en la vejez, no una ruptura inesperada, sino una confirmación, no una sustitución, sino un reconocimiento. José Luis Rodríguez ya no necesita probar nada. A su edad, después de todo lo vivido, uno imagina que las máscaras se vuelven innecesarias. Lo que queda es lo esencial. Y quizá por eso esta etapa de su vida resulta tan reveladora, porque cuando el ruido del personaje empieza a bajar, emerge con mayor nitidez el hombre. Y el hombre parece estar diciendo algo muy simple, pero también muy difícil de encontrar en el mundo del espectáculo, que el amor verdadero no siempre es el más visible, sino el que se queda. Y esa verdad reordena por completo el relato. Ya no se trata de preguntarse si hubo una boda nueva a los 83, ya no se trata de seguir el anzuelo del titular fácil, ya no se trata de consumir la curiosidad morbosa sobre la intimidad de una celebridad envejecida. Se trata de reconocer que, detrás de la leyenda de El Puma, hubo una historia silenciosa que terminó venciendo al escándalo. Y tal vez, después de todo, eso era lo que siempre sospechábamos. Déjanos en los comentarios qué opinas de esta historia. ¿Crees que el verdadero giro no era un amor nuevo a los 83 años, sino descubrir que el amor verdadero había estado ahí durante décadas? Dale like y suscríbete para seguir recibiendo las historias más impactantes, emocionales y sorprendentes del mundo de los famosos.